Bueno, buenas tardes, bienvenidos al spot laboral de ADRA, auspiciado por Byton. El saludo, como siempre, al colega Emilio Parodi, y estamos acá con dos oradores que nos van a hablar, nos van a comentar ¿Te jode esto? cómo tenemos que ir previendo este tema del fin de la ultraactividad, como estaba anunciado. Esto es qué agenda nos toca en recursos humanos, ¿no? Qué rol tiene que cumplir la Secretaría, qué rol las cámaras y qué rol nosotros, en cada uno en su lugar de trabajo, con la renegociación de los convenios. Y estamos hablando de los convenios de actividad o de rama de industria. No vamos a hablar todavía, eso queda para otros spots, cuando hablemos de la posibilidad de la renegociación o la negociación, mejor dicho, la negociación de convenios por establecimiento. Esto queda para otro spot. Marcelo va a dar el encuadre general y sobre todo con la agenda de la Secretaría, y después Maximiliano Rusconi, colega nuestro que trabaja en Molinos Lagomarsino, con la Cámara de los Harineros. Maxi. Con la Federación Molinera. Federación Molinera, sí. Con la Cámara de la Federación Molinera, va a hablar de la agenda interna dentro de la empresa y la de la Cámara propiamente dicha. Bueno, Mariano no pudo sumarse hoy, estaba con reuniones, como suele, esto pasa. No quiero dejar de contarles que tuvimos un muy lindo congreso de NOA, de la filial del noroeste de ADRA, el viernes pasado, con una muy buena participación de toda la gente de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, y algunos que desde Buenos Aires se fueron hasta ahí. Un hermoso congreso, el primer congreso de esta filial del noroeste argentino de ADRA. Muy bien, Marcelo, ¿qué nos podés contar la agenda esta del ministerio, perdón, el ministerio, sí. Siempre me confundo, me cuesta decir secretaría, de la Secretaría de Trabajo, Marcelo? Si querés hablar del Ministerio de Capital Humano, en definitiva hay un ministerio atrás, pero vamos al punto. Déjame recordar a todos de dónde venimos, ¿no? Y de dónde tenemos los convenios de actividad, desde cuándo tenemos la mayoría de los convenios de actividad, que son del año 75. Hay algunos que todavía son vigentes y son del año 1973. En el año 1974, cuando se sanciona la ley de contrato de trabajo, cuando se dicta la ley de contrato de trabajo, nuestro Producto Bruto Interno per cápita creció el 5,4%. Y venía en aumento 3 años seguidos. En el año 71 fue del 3,8%, en el 72 fue del 2,1% y en el año 73 fue del 3,7%. En ese escenario se negociaron los convenios colectivos de trabajo, donde había una fortaleza muy de demanda de trabajo, a tal punto que Argentina tenía el puesto número 21 dentro de lo que eran los Productos Brutos Internos Mundiales. En el año 2000, en el año 74 el desempleo llegó al piso histórico del 2,7% y la informalidad no superaba el 2%. En ese escenario se negociaron los convenios colectivos de trabajo. Bien decías... ¿Te puedo dar otro dato, Marcelo? Sí. En 1974, por primera vez, las exportaciones argentinas industriales superaron a las de la agricultura y ganadería. Mirá, además de todo este crecimiento de la economía, qué fuerza que tenía la industria, ¿no? Tal cual. Y donde los procesos eran eminentemente industriales y Argentina tenía todo este impulso en lo que era lo industrial. Un dato de color. El convenio colectivo de futbolistas argentinos agremiados se celebra en 1975, luego de la huelga que se hizo en ese campeonato, que después River salió campeón jugando con jugadores de reserva. Pero la medida de fuerza era porque la AFA no quería firmar un convenio colectivo de trabajo. Hasta los futbolistas tuvieron convenios colectivos de trabajo. ¿Y por qué? Vos mencionabas recién, ¿por qué se transcriben artículos del convenio de la ley de contrato de trabajo en el convenio colectivo? Porque se consideraba que, como veníamos de rupturas
institucionales democráticas y había gobiernos de facto muy frecuentes. Recordemos un poco lo que fue toda la década del 60. Los dirigentes sindicales veían que la ley de Centeno, la ley de contrato de trabajo, iba a tener poca expectativa y podía llegar a ser derogada ante la caída de lo que puede llegar a ser el proceso democrático que se estaba viviendo en ese momento. De hecho, en 1976, ya con un gobierno de facto, hubo una primera reforma a la ley de contrato de trabajo. Por eso se transcribían en los convenios colectivos parte de los institutos de la ley de contrato de trabajo a los efectos de que con la ultraactividad se mantuvieran por encima de lo que puede llegar a ser la derogación de la ley. Porque para recordar un poco, Marcelo, los convenios colectivos, una vez homologados, en la pirámide de Kelsen tienen como el peso de una ley. Tienen el peso de la ley en el ámbito territorial y personal que se le aplica ese convenio colectivo de trabajo. En el año 1975 teníamos dos tipos de cláusulas, que ahora volvemos a tener esos dos tipos de cláusulas porque tienen efectos distintos. Una son aquellas que obligan a las partes signatarias del convenio o obligan a alguno de los sujetos, pero en beneficio de alguna de las partes signatarias del convenio. Lo más común son las contribuciones o aportes solidarios, ya sea de trabajadores que están comprendidos en el convenio colectivo, de trabajadores que están en convenio colectivo pero que no están afiliados al sindicato que firma ese convenio colectivo, de empresas que están comprendidas dentro de ese convenio colectivo con un aporte al sindicato signatario o al sindicato local, en el caso de que también tenga derecho cuando hay una federación y también se le deriva un aporte solidario por parte del empleador al sindicato local. Y también hay algunos supuestos donde hay una contribución del sector de las empresas a favor de las cámaras o entidades que han firmado en representación de los sindicatos. Eso también lo tenemos y si quieren después les doy algún ejemplo puntual que hoy existe. Entonces, esas son las cláusulas obligacionales y las cláusulas normativas, y acá vamos al punto que vos mencionás, Gustavo, son aquellas que hacen al contrato individual de trabajo, se aplican al contrato individual del contrato de trabajo, jornada, categorías, salarios, licencias de los trabajadores, etc. Por eso, alguien que ha estudiado los convenios colectivos de trabajo dice que tienen dos efectos, dos tratamientos jurídicos distintos. Las obligacionales hacen al contrato de las partes. Por eso no tiene que haber ultraactividad como sentido de concepción en las cláusulas obligacionales, cosa que esta ley de modernización lo está incorporando, vuelve a lo que era el origen del viejo artículo que tenía la ley de contrato de trabajo en la ley de convenios colectivos que tenía, donde diferenciaba la vigencia de las cláusulas obligacionales solamente por el periodo en que las partes acordaron su vigencia, porque tienen el tratamiento y el efecto de un contrato entre las partes. En cambio, las cláusulas normativas es una delegación que hace el legislador a favor de los signatarios de los convenios en función de la autonomía de la voluntad colectiva para establecer normas que, como son normas que aplican a terceros, trabajador individual y empleador individual en ese contrato individual de trabajo, esas normas solamente pueden ser reemplazadas, sustituidas por otras normas generadas por los mismos legisladores, en este caso autónomos, que han constituido ese tipo de cláusulas. Por eso hay ultraactividad en cláusulas normativas y no debería, en la concepción doctrinaria, ultraactividad en cláusulas obligacionales. En este escenario, entonces, entramos a jugar en lo que se llama, permítame, voy a hacer una distinción entre discrecionalidad e ilegalidad. El legislador puede ser discrecional siempre y cuando esté dentro del marco legal. El marco legal hoy nos lo da el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Dentro del artículo 14 bis podemos establecer criterios que en el momento del legislador, oportunidad y conveniencia, puede considerar que tiene que determinarse determinadas pautas en esa legislación. A cualquiera de los que estemos acá presentes le puedo preguntar por qué se tiene que pagar 2 meses de preaviso después de los 5 años de antigüedad y no después de los 4 años, después de los 3 años o después de los 10 años. En definitiva,
es una pauta discrecional. ¿Por qué se establece un incremento de vacaciones a partir de los 5 años? 5, 10, 20 y más de 20. Y no se estableció una pauta uniforme. Por ejemplo, todo el mundo tiene vacaciones la misma cantidad de días independientemente de la antigüedad. Eso es una pauta de discrecionalidad dentro del marco de legalidad. Hoy, establecer, como lo estableció originalmente la ley de convenciones colectivas, y después el legislador lo cambió y ahora lo vuelve a modificar, que es que las cláusulas obligacionales no son ultraactivas, es discrecional y no hay marco de inconstitucionalidad alguno en eso, más allá de los amparos que hemos visto y que de hecho algunas actividades todavía han logrado algún tipo de protección en ese sentido. Y ahora sí me voy a meter, para después dejarlo a Maximiliano, en lo que establece la ley. Ahora la ley establece, primero, un periodo de transición. Dice, a partir de los 12 meses desde la promulgación de la ley fue promulgada el mismo día publicada, o sea, a partir del 6 de marzo, la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano va a convocar a las partes legitimadas, dice el artículo, a las partes legitimadas para renovar los convenios colectivos de trabajo. Creo que acá el legislador ha sido muy prolijo en no hablar de partes signatarias del convenio. No se le quiere dar un manto de certeza y de seguridad a los que han firmado históricamente los convenios colectivos, sino abre la posibilidad de que partes que se consideran legitimadas, puede ser una empresa que quiera negociar un convenio de empresa, como mencionabas, una empresa que quiere negociar un convenio por establecimiento, porque tiene distintos establecimientos con distintas unidades y actividades distintas, puede ser un grupo de empresas, porque la ley ahora también contempla la posibilidad de celebrar convenios regionales, algo que no es muy habitual en términos generales, es más frecuente en lo que es todo lo que es la actividad de agrícola, en la actividad frutícola, en lo que puede ser petróleo. Ahí tenemos algunos convenios regionalizados en algunos aspectos, no en todo. Ahora se le da la posibilidad de celebrar convenios regionales. Entonces, partes legitimadas, se abre un juego, se abre un espectro. En ese sentido, por donde se pueden convocar. Ahora bien, de acuerdo al criterio de la Secretaría de Trabajo, que me lo confirmaron la semana pasada, la Secretaría de Trabajo no va a reglamentar con qué pauta se va a legitimar una parte que quiera ser signataria de un convenio colectivo de trabajo. Se va a Ajá. evaluar oportunidad y conveniencia en función de quién se presente y por qué se presente. Se presenta, imagino, estoy dando un ejemplo cualquiera, se presenta a la Cámara de Comercio de Ushuaia y quiere negociar un convenio colectivo con el Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia, creo que debería darle, por lo menos a mi criterio, el carácter de legitimados para poder intervenir en el ámbito que quieren intervenir, por supuesto. Ahora, esto va a ser parte de lo que va a ser una dinámica propia que tiene la Secretaría de Trabajo, que va a tener que tener la Secretaría de Trabajo. Acá lo que se está viendo, y todavía no lo decidieron ellos, es si se va a convocar por parte de la Secretaría de Trabajo o automáticamente van a esperar que las partes se presenten a negociar en forma disponible, porque se está discutiendo hasta dónde es una obligación de la Secretaría de Trabajo convocar a las partes, dice convocará, o bien que las partes sean las que ejerzan su autonomía de la voluntad colectiva en esto, Ujú. donde quieren decir yo quiero sentarme a negociar este convenio o en este ámbito bajo estas condiciones. Esto es un poco lo que se puede llegar a Pero, ver. Marcelo, Sí. más allá de esto de la libertad de las partes o la capacidad de decisión de las partes, hay que poner fin a la ultraactividad o no, no es responsabilidad de la Secretaría comunicar esto. No, la ultraactividad ya cayó a partir del 6 de marzo de este año. Ok, Salvo que tengamos algunas actividades que han alcanzado un grado de amparo personal, o sea, propia del sindicato, por ejemplo, Comercio tiene un amparo dictado por un juez federal de San Martín, donde se establece la continuidad de las cláusulas ok. obligacionales, ¿sí?
petroleros privados también tiene la misma manera, sindicatos de la pesca también y marítimos también han alcanzado ese tipo de amparos. Pero si no, caen automáticamente las cláusulas ultraactivas, Perfecto. a tal punto que en la Sería a última... partir de la publicación del decreto reglamentario en el boletín oficial, No, 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 no. A partir del 6 de de la marzo. El promulgación 6 de de la ley. marzo fue la fecha en que se sancionó la ley y que fue publicada y que la ley dice que entra en vigencia. Por lo tanto, el 6 de marzo, a partir del 6 de marzo, caen las cláusulas ultraactivas. Perfecto. Como son cláusulas mensuales, de cumplimiento mensual, era recién a fin de marzo que íbamos a tener el efecto. Como justo el 30 de marzo se dictó la medida cautelar por parte de la CGT que dispuso la suspensión de determinados institutos y artículos dentro de lo que es la ley de modernización, durante el mes de marzo se mantuvo, con este efecto de la cautelar, la vigencia de todas las cláusulas de todos los convenios colectivos de trabajo. A Ujú. fin de abril, con la caída de esta medida cautelar, con los elementos que no vienen al caso ahora mencionar, pero creo que todos estamos en tema en ese sentido, entonces ya es una cuestión más casuística. Comercio tiene una cautelar, el sindicatos de la pesca tienen otra, petroleros tienen otra, entonces, pero los que no tienen, en definitiva, han caído esas cláusulas convencionales. No es que caen con motivo de la convocatoria que hace la Secretaría de Trabajo. Lo que sí puede suceder y lo que contempla la ley es que si convocadas las partes a una mesa de negociación y una de las partes considera y plantea que la prórroga en la vigencia de cláusulas normativas, no obligacionales, normativas, pueden impactar al interés que se está analizando, al interés general, dice, o a lo que puede llegar a ser la afectación de una situación determinada, por una información sumaria, la Secretaría de Trabajo puede suspender transitoriamente la vigencia de cláusulas normativas. Ok. Normativas. Suspender vigencia de cláusulas normativas mientras dure el proceso de negociación. Mira, Vamos a ver cómo eso lo van a manejar, porque, y acá se cuidó mucho el legislador hablar de suspensión y no de derogación. ¿Por qué? Porque una ley no puede derogar cláusulas normativas y no se le puede derogar a una autoridad pública la derogación de cláusulas normativas porque perdería el instituto. Y eso lo dijo la Corte ya en el año 85-86 en un caso que se llamaba Nordestone con Subterráneos de Buenos Aires y otros Sodengas con Ferrocarriles Argentinos. No los quiero aburrir con esto, pero en definitiva, se puede llegar a suspender cláusulas normativas, pero las normativas, no quiero ser claro con esto, las obligacionales cayeron antes de la mesa de renovación de convenios colectivos de trabajo. Muy bien, Uy, y me ahora ya perdí. lo dejamos a Maximiliano. Podemos crear una ¿Eh? nueva norma, podemos establecer nuevas pautas, podemos resurgir cláusulas anteriores, culturas anteriores en el sentido de normas que estaban vigentes. Tenemos que ver la conducta de los actores sociales y hasta dónde van a utilizar estas herramientas. Por eso, la Secretaría de Trabajo va a convocar, quién va a actuar, cómo se va a reaccionar, o bien que sean los actores sociales que quieran sentarse a una mesa de negociación quizás distinta a como uno la tenía acostumbrada a manejarse, por lo menos en contenidos de lo que uno quiere o aspiraba a negociar. Y decía Supiot en esto, Alain Supiot, sociólogo francés, que una ley no cambia culturas. Y él destacaba que eh, los países orientales, las normas se aplican a rajatabla y se cumplen mucho mejor que los países occidentales. ¿Por qué? Porque las normas en los países orientales surgen de las tradiciones. En cambio, en los países occidentales queremos imponer culturas o imponer tradiciones por medio de normas heterónomas. Y es ahí donde tenemos el contraste y donde tenemos la duda de saber qué está vigente y qué no está vigente. Así que eso es un desafío y seguramente va a pasar agua bajo el puente para saber un poco cómo va evolucionando esto. Esto que decís de la diferencia, lo que decía Supiot, ¿no? De la diferencia entre Oriente y Occidente. ¿Sabés cómo hacen los caminos en los parques en Japón? Y la huella, sigue la huella, me imagino. Dejan, no los ponen Ah, y van dejando que la gente empiece a andar y donde van transitando
después ponen los caminos. ¿Sí? Hermoso. Bueno. Esto de el respeto de la tradición y también lo que es el que sabe del tema, porque está también el supuesto de que el legislador sabe más que, por ejemplo, nosotros que tenemos que implementarlo, ¿no? O vos, Marcelo, que estás Claro. asesorando a las empresas. Pero Estamos Gustavo, muy cerca del mundo del trabajo y la realidad de todos los días. ¿Sí? sí, pero una cosa es la tradición en una cultura Sí. donde el deber ser lo tiene muy fuerte y otra cosa es la tradición, si nosotros queremos establecer ahora como norma lo que hacemos habitualmente en el tránsito, vamos hasta permitir manejar por la banquina, digamos, porque nuestra cultura es totalmente distinta en ese sentido. Pero bueno, así que muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Marcelo. Muchas gracias. Maximiliano, le cambié la camiseta, che, porque dije que era de Lagomarsino y no es de Campodónico. Le cambié la camiseta, es como si hubiera dicho que era de Gimnasia, que era Lobo en vez de Pincha. Casi, casi, casi. Me vas al corazón directo, no es así. Sí, sí, sí. Che, qué tema en La Plata, ¿no? Que pasó el Lobo y se quedó el Pincha, ¿no, Maxi? No pasa nada, no pasa No nada. Se pasa lo nada, ¿no? merecen, se lo merecen. Bueno, Maxi, podemos Bueno, contar entonces esto de la agenda interna. ¿Qué vas a hacer en Campodónico? ¿Y qué estás haciendo? Porque vos estás en la Cámara, ¿no? Pero sobre todo contándole a los que no están en la Cámara, a los colegas, digamos, que no tienen mayor contacto con la Cámara, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sí. ahí creo que, buenas tardes a todos. Creo que gran parte del trabajo que uno debe de recorrer tiene que ver con respecto a lo que siempre conseguimos por lo que es una paritaria, en donde generalmente la paritaria suele ser entendida por una negociación exclusivamente salarial. Y es un aspecto en el cual todos los aspectos vinculados o lo que están descritos dentro de lo que es un convenio colectivo de trabajo deben ser revisados a través de un marco paritario. Ser paritario implica una responsabilidad de responsabilidad de la empresa, de representación de la empresa a través de la Cámara Empresaria, en donde negociás junto con los paritarios de la Unión, en este caso de la Unión Molinera, pero de la parte sindical. Hoy en día ciertas cuestiones que tienen que ver casi en su totalidad con las cuestiones salariales. Entonces, el Hace primer tema es que de alguna manera tengo la responsabilidad de representar a mi empresa en la Cámara para la Sí, negociación. ser parte en este caso, una federación molinera, o en su momento cuando el rol yo lo cumplía a través de la Cámara de la Construcción, ser parte de una Cámara en donde uno se sienta representado no solo implica tener alternativas de conocer y hacer networking con otros colegas, sino también encontrar lugares en donde uno puede hacer las cosas mejor, en donde uno encuentra posibilidades de hacer acuerdos para poder trabajar con otro tipo de empresas. Este, eh, Ayornarse y estar permanentemente en el marco de, si nosotros somos parte de la comisión laboral, pero la federación tiene cuatro o cinco comisiones, la comisión de trigo, la comisión comercial, es decir, todos se juntan como para poder ir fijando agenda de temas. Coordinar, tal cual sí. Es así, y más en un país tan ancho y tan federal como este, que las cosas que suceden en Buenos Aires no son las mismas cosas que suceden en Córdoba, que no son las mismas cosas que suceden en La Pampa, no son las mismas cosas que suceden en el norte. Hoy en día, el camino que fuimos recorriendo, es decir, a donde llegamos hoy, luego de casi 2 años y pico de trabajo en todo lo que es la Comisión Laboral de la Federación, tuvo que ver primero como agenda propia en la cual definimos internamente llevar los puntos que considerábamos como relevantes que debían ser tocados del convenio colectivo de trabajo, pero eso hubo un laburo para adentro primero. Es decir, esta fue la agenda interna en la cual tuvimos que trabajar en lo particular, con cada uno de los gerentes, uno mostrándole el camino de cuáles eran las necesidades de cambio que se tenían que tratar de llevar adelante, y en función de ese tipo de situaciones, de dividir las aguas entre lo que podía ser negociado a través del convenio colectivo de trabajo y lo que vos bien dijiste al principio, luego será para otra reunión vinculado con un marco empresa en donde nosotros tenemos ciertas particularidades, ciertos Eh, conceptos
que están incluidos hoy dentro de lo que es nuestra negociación, que no lo puedo llevar a un marco paritario porque están dentro de lo que es nuestros usos y costumbres ya hace años arraigados en la empresa. Y en esto de hablar con los gerentes, es una buena oportunidad también para que se interioricen un poquitito más del convenio. No siempre están bien interiorizados del convenio colectivo, ¿no? Nuestros gerentes. Siempre hablar sobre la normativa del sector, hablar sobre las necesidades de mejora continuas, hablar cuando empezás a meter todo este vocabulario y todas estas acciones dentro de lo que es la empresa, necesitas que el otro se comprometa a tratar de trabajar conjuntamente con vos. A mí en lo particular, por el rol vinculado no solo de HR, sino también de todo lo que es el liderazgo de la parte de sustentabilidad, cruzo al medio de la organización. Entonces, al cruzar al medio de la organización, cruzo con todos los temas de la totalidad de los gerentes. Entonces, cuando te sentás a ver sobre determinados puestos de trabajo para tratar de encontrar algún tipo de mejora, allí aparecen ciertos aspectos en donde nosotros tenemos una reunión mensual en donde hablamos sobre gestión del tiempo, ausencias, vacaciones y horas extras, ¿sí? Entonces, ahí es CEO gerente industrial, para poder ver sobre determinados sectores cómo viene el avance de la carga y la cantidad de horas extras, la planta de Acopis y la cantidad de horas extras y sus licencias, el molino propiamente dicho, con respecto a la cantidad de horas extras que suele realizar en determinado periodo. Bien. ¿Qué se ven ahí? Las cuestiones que deben ser corregidas de un periodo para otro y ciertas cuestiones que pretendemos sean corregidas para adelante también. Entonces, como lo venimos haciendo ya hace un tiempo, siempre ya tenemos la comparativa contra el mismo periodo del año anterior. Entonces, uno sirve en función de todo ese tipo de miradas o de indicadores para ver qué ajustes o qué cuestiones uno tiene que tratar de corregir. Ahí hay mucho, nosotros en el convenio colectivo. Además de conocer el convenio colectivo, lo que tenemos que tener son un buen tablero de control, ¿no? Digamos, KPIs, como decimos. Mucho indicador. O sea, nosotros hoy tenemos informe diario de ausencias, diario, ¿sí? Entonces, en el mismo día en donde eso tiene una automatización, eso es incorporación de tecnología, etcétera, ¿sí? La cual te sirve a los fines de dar cumplimiento o ser equitativo si aplicás una sanción o no la aplicás, porque quizás existió una posibilidad de alguien darle un permiso a un trabajador como porque de algún motivo en particular llegue unos minutos más tarde. Pero se observa muchas veces en este tipo de situaciones que lo que pretende la normativa, que se modifique la conducta del trabajador, muchas veces vas atrás de ese camino tratándolo de recorrer para que realmente suceda, y ese camino muchas veces no se corrige. Y esto es parte de lo que, dentro de lo que es el marco de ley, uno debe de entender a los fines de lo que es tener un régimen sancionatorio, tener un régimen de aplicación de sanciones, un régimen de búsqueda de alternativas de que las cosas sean iguales para todos, es llevar un control sobre este tipo de situaciones y tratar de corregir en consecuencia. En el convenio colectivo de trabajo, creo que el convenio UOMA de la Unión Europea Monetaria es del año 89. Y ahí ya estaban incorporadas algunas cuestiones que tienen que ver con la incorporación de la tecnología. Hay un artículo de la normativa en la cual establece que si uno incorpora normativa es uno de las acciones pasibles de poder cambiar por mano de obra. Se nota mucho cuando vos incorporás tecnología dentro de lo que es este tipo de sector, ¿se entiende? Si nosotros hoy tenemos algún tipo de carga algún tipo de trabajo en donde se vincula la carga con la mano de obra, si yo le incorporo en la incorporación de tecnología, poder cargar en forma automática un camión, lo que hago es sacar la totalidad de la gente que está trabajando dentro de lo que es ese sector, ¿se entiende? Pero bueno, implica mucha inversión como para que ese tipo de situaciones puedan llegar a suceder. Ese cambio ese análisis que se suele realizar, o por lo menos lo realizamos con bastante anticipación internamente, nos llevó a que luego cuando tuvimos la reunión en el marco como agenda externa, lo que hablábamos anteriormente, habiendo consensuado con los gerentes, habiendo consensuado a nivel CEO y con la compañía, en donde la compañía esté de acuerdo que estas cuestiones iban a poder ser planteados a nivel de marco de cámara empresaria, se resumieron los temas como para que en el análisis punto a punto,
¿sí? 2 años y pico nos estuvimos juntando una vez por mes en la sede de la federación, en donde vimos de pe a pa la totalidad del convenio colectivo de trabajo. Ahora, lo que sabés ahí con este tipo de situaciones es que hay ciertas cuestiones que van a tener que ser negociadas, que vas a tener que tener tu haz de espada y tu ancho de basto como para en algún momento poder tratar de ver cómo esas cuestiones son negociadas, porque existe buen diálogo a nivel del sindicato, porque también entendés que no es lo mismo, como comentaba anteriormente, lo que es una región como provincia de Buenos Aires a Claro. Córdoba, que no es lo mismo, ¿sí? Para que tengan una idea, Argentina tiene alrededor de 160, 170 molinos y la mayoría de los molinos tienen su asentamiento muchas veces en los pueblos y le da el trabajo a las personas del pueblo. Entonces, esa es parte está bueno entender esta lógica que muchas veces cada sector tiene de cómo se trabaja, cómo se interrelacionan la actividad empresaria con el colaborador. Ahora, todo lo que ha avanzado o toda la modificación o lo que vino a traer de cambio la nueva ley de modernización laboral, a nosotros nos cruzó al medio para que podamos tratar de tener algún diálogo muy orientado a lo que nosotros internamente le llamamos la polivalencia funcional, es decir, el multifunción dentro de lo que es el rol, dentro de lo que es la parte de la convención colectiva. O las cuestiones que tienen que ver a lo que hoy no tiene un marco de convenio colectivo de trabajo, como lo que es un adicional por asistencia, que se paga por la totalidad de las empresas, pero que no tiene un marco normal, que no tiene un marco normativo, que se hizo en un acuerdo en algún momento paritario, ¿sí? O todo lo que hace a la forma en la cual se pagan las horas extras. El sector paga las horas al 50 al 100, las horas al 100 al 200. Y eso tuvo un marco de por qué en su momento se puso, en el cual se hablaba de muy baja producción de los molinos y lo que se trataba de hacer era darle un incentivo a los trabajadores pagando un mango adicional de horas extras, y quedó. Hace 35 años que las horas extras se pagan al doble. Entonces, todo ese tipo de situaciones, lo veo a Marcelo que hace con la cabeza que... es poner en palabras gran parte de lo que vos estuviste comentando desde el punto de vista técnico-legal, ¿se entiende? Sí, también el tema de la tecnología, esto que estás apuntando. Yo recuerdo en los 80 que fui a la planta de Fiat, entonces era Sebel, el nombre de la empresa, ahí por Caseros, en Villa Bosch, creo, y era un enjambre de gente, la planta esa. Y no hace tanto en la planta de Volkswagen, en Pacheco, ¿no? Muy pocas personas, ¿no? Y los autos salían más rápido que lo que salían los autos de la planta de Caseros, ¿no? En los 70 estaban los primeros controladores lógicos programables, esto que le llaman PLC, los de la fábrica, ¿no? Estos que automatizan procesos, que cuando sube la presión en un reactor, por ejemplo, en la química, petroquímica, se abre una válvula. Antes era un operario que la abría, y después es el PLC mismo que registra el aumento de la presión y manda a abrir la válvula, sin que haya nadie manejando esto, ¿no? Hay torres de perforación. Perforación es uno de los servicios petroleros que se manejan a distancia desde otro país. Digamos, cuando tenía una dotación de 11 personas cada torre de perforación. Interesante. Y que estaban todos ahí a pie del pozo, los viejitos, como le decimos en el petróleo. Así que ha cambiado todo mucho. Tenés razón, Maximiliano, sí. Mirá, a fines del año pasado y principios de también hay un buen diálogo, porque realmente lo tratamos de incentivar de esta forma, con hoy quien nos brinda a nosotros todo el servicio con la ley de riesgo del trabajo. No solo por una cuestión de seguimiento cotidiano del valor de las alícuotas y que las alícuotas no se disparen, ni de los seguimientos de los juicios y de los seguimientos de los diferentes tipos de accidentes que puedan llegar a seguir para tratar de corregir y hacer un análisis exhaustivo de ese tipo de situaciones,
ahí hay un diálogo permanente con respecto a cómo el sistema está en jaque por parte de las aseguradoras, ¿sí? En donde no pueden dar el mismo servicio en Provincia de Buenos Aires. Te estoy hablando de Tandil, te estoy hablando de Mar del Plata, te estoy hablando de Córdoba, te estoy hablando... No pueden dar el mismo servicio, ¿sí? Y nos encontramos con determinados tipos de situaciones en donde muchas veces ese tipo de cuestiones se ven perjudicadas luego las empresas porque hay una alta porcentaje de incremento de la judicialidad de los temas. Que muchas veces, cuando vos haces un seguimiento de todas las demandas, son autodenuncias, porque las denuncias no nos llegan a donosos, son autodenuncias por parte de los trabajadores, y que vos te encontrás con la situación en el momento que te apareció el RT diciéndote, che, hay un juicio, una demanda, va a estar comenzando una demanda por un juicio. Creo que hay mucho por corregir ahí. Esto es otra de las cuestiones en las cuales nosotros creo que en algún momento es parte de un diálogo interno a nivel local, cuando participamos bastante de la Unión Industrial a nivel local, y cuando vos escuchás a los integrantes de la Unión Industrial, te hablan mucho de la judicialidad, de la cuestión vinculada con los accidentes de laburo que tiran abajo las pymes, lo escuchás y mucho todo este tipo de cuestiones. Creo que hay ese aspecto que en más de una oportunidad internamente lo hemos dialogado, es parte de las cuestiones que nosotros, más allá de trabajar con el tema de las ausencias, que es parte de las causas, ¿sí? Debemos de tratar de trabajar en cómo estas cuestiones pueden tener una mejora a futuro, ¿sí? Mata, si mal no recuerdo, creo que es una de las tantas que se animó a hacer un proyecto de mutua sindical. Y un proyecto de mutua no es tan descabellado que en algún momento pueda tener una posibilidad de trabajo en el sector, porque el sector lo empezó a dialogar, ¿sí? El mismo sindicato vinculado a todo lo que es el tema de a la cobertura de salud tiene sus problemáticas dependiendo de la localidad en donde se encuentran los molinos, ¿sí? Porque tienen acuerdo solo con 1 o 2 sanatorios, no tienen un servicio en el cual le puedan dar cobertura a nivel nacional. Entonces, creo que aparecen, ¿sí? Y con el involucramiento, con la participación, con el buen diálogo, ¿sí? Las cuestiones en las cuales a futuro necesitamos que tengan como una corrección, o por lo menos saberlo, que estos temas deben ser corregidos, y que para poder hacerlo tenemos que ser parte de todo este proceso. Entonces, No, hay que ser parte, Gustavo. Perfecto. La agenda externa es parte de la cual nosotros debemos de trabajar, sí o sí. Entonces, más allá del trabajo para con la Cámara, más allá del trabajo para con la Unión Industrial, más allá mucho trabajo con las universidades, nosotros localmente y en Tandil trabajamos mucho con las universidades, ¿sí? No solo a los fines de las prácticas, sino también a los fines de los desarrollos. La Universidad Nacional de La Plata a nosotros nos brinda la medición de la huella de carbono, los estudios de agua, ¿se entiende? Poder realizar... Se hizo un convenio con el Albert Thomas, que es un colegio histórico de acá de la ciudad de La Plata, vinculado con todo lo que es la parte técnica, en donde en su momento se formaban junto con el sindicato de panaderos, con el colegio, con el molino y con el Ministerio de Trabajo, cursos de oficios para poder dar trabajo a panaderos. Entonces, todas esas cuestiones son parte de las acciones que implican un involucramiento de agenda externa que uno debe de poder participar, ¿sí? Aparece lo lindo ahí, ¿se entiende? Es decir, hay mucho de desafío que uno desde el rol tiene como para poder dar. Lo escuchaba ayer el viernes en el Congreso, al presidente de ADRA, y dentro de lo que comentaba y la apertura del Congreso habló de la arquitectura del rol, del nuevo rol que como arquitecto un gerente de recursos humanos debe llevar adelante en estos tiempos que nos tocan. Y él habló de algunas cuestiones en particular que le tocaron vivir en una época de gran conflicto que tuvo en su momento Mondeliz en el 2000 y pico, que tuvo de Diego en su momento. Yo era parte todavía de la cultura de Diego. Y gran parte del cambio estuvo con la revolución productiva, con tratar de ver cómo se cambiaba desde adentro. Estas cuestiones vinculadas con la revolución cultural, cómo culturalmente nosotros hacíamos hincapié en que esas cuestiones estábamos convencidos que sucedan. Y parte tiene que ver con la revolución de recursos humanos en cuanto al engagement, en cuanto a la forma en la cual lo hacemos, en cuanto a nos comprometemos a ser parte de ese proceso. Entonces, uno tiene que ser
alguien que tracciona para que estas cosas sucedan, ¿sí? Esa atracción es parte de uno. O sea, creo que la mayoría de las personas que estamos en este ámbito tenemos ese tipo de particulares de ser muy de tener las cosas con mucha pasión de cómo las hacemos. Y sabemos que para con estas cuestiones siempre con la gente dentro es mejor, siempre con la gente adentro es mejor, ¿sí? Creo que tenemos desafíos enormes por delante y entre todos creo que está bueno tener un networking o un diálogo permanente para tratar de encontrar soluciones. Con los colegas en la Cámara, sí, y con los colegas sí, participando. Como decía Mariano Muñoz, pongámonos los pantalones largos, ¿no? Dejemos de quejarnos, participemos, sí, seamos protagonistas. Marcelo, ¿algo para comentar de esto que estaba contando No, a ver, Maximiliano? lo que me sucede a mí es como diciendo, ¿y quién se le ocurrió firmar esto? Pero lo que pasa es que a veces hay que ponerse en el momento y las circunstancias por las cuales se firmó y por Sí. qué se firmó, ¿no? Los adicionales por trabajo nocturno cuando tenías un alto índice de ausentismo de noche, por ejemplo, que después viró y cuando ya entonces hoy tenés un adicional de trabajo nocturno que no tiene razón de ser, por ejemplo, pero la dinámica de la mesa de negociación. Y cuando hablo de dinámica, hablo de contenido, como bien están trabajando Maximiliano y la Cámara. Es un trabajo que realmente hay que ponerse los pantalones largos, como dice Mariano. O sea, claramente hay que hacerlo, porque como todo, hasta que uno no ve la necesidad, no lo hace. La Y entonces botella es de ahí leche, donde... ¿no, Marcelo? ¿Cómo? El sachet de leche. Bueno, eso, a ver, En Gustavo, químicos y petroquímicos se repartía el sachet de leche todos los días, ¿sí? Gustavo, el convenio colectivo de bancarios, el 1875, establece el pago suplementario por uso de computadora. ¡Ah! Y recién están preguntando acá en el chat el tema de que en UATRE hay adicionales de convenio que ya no tienen sentido que seguir pagándolos. Claramente hay que ver hasta dónde uno lo tiene que, claramente hay que limpiarlo, hay que trabajar en lo que es estos adicionales. Y déjame darte, Maximiliano, un concepto dentro de la ley. El feriado doble, se paga doble, por un sentido patriótico. Hoy el feriado tiene otra concepción, hay que reformular, porque si yo tengo una franquicia de un producto determinado en la costa, en Mar del Plata, y tengo un fin de semana largo, lo que voy a estar es haciendo trabajar al trabajador el día optativo, porque todavía optativo lo pago simple, pero el día feriado, que dentro del fin de semana largo, le digo quédate en tu casa que trabajo yo, porque sabes que me sale Claro, más caro. es así. Entonces se perdió el sentido, que lo negocies por convenio colectivo, eso es otro concepto, eso es otra idea, porque en definitiva, en la medida que lo renueves el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Si no, estás en un corsé de yeso también. Pero hay que darle dinámica, coincido plenamente, sí, sí. Sí, sí. Muy bueno. Hay una Tenemos pregunta sobre... aludió Marcelo a una de las preguntas que tenemos en el chat. Sí, Esta sí, por ejemplo, dice si la Federación Agraria puede presentar a negociación con UATRE, por ejemplo, la desactualización de los conceptos de sí. liquidación de sueldo Ujú. actuales. Hoy estamos abonando conceptos, dice que el trabajador no realiza. Y pregunta si eso sería normativo. Claro, exactamente, es normativo, por eso hay que negociarlo, como capaz que Guatre trae otra lista de cosas que el trabajador realiza, capaz que un plus por polifuncionalidad, vamos al ejemplo que menciona Maximiliano. Entonces, o Perfecto. cómo reconoces. Yo siempre doy un ejemplo que es el convenio colectivo de Profértil en Bahía Blanca, donde pagás por capacitación, por nivel de conocimiento del trabajador, no por la tarea que realiza. En Bahía Blanca, Profértil tenés urea, amoníaco y servicios generales. Son tres plantas y cinco niveles. O sea, si el trabajador llega a 15 niveles de capacitación, cobra lo máximo. Y el objetivo es que cobren lo máximo y de esa manera lográs lo que mencionó Maximiliano, la polifuncionalidad. Tal cual. Exactamente. ¿Mm? Y después la otra Bueno, pregunta es por el acuerdo paritario de la SEC, de los empleados de comercio, Sí. del 27 de marzo, en su Ujú. cláusula quinta ratifica el convenio hasta el 2031. Y pregunta Sí. si es así.
Oh, Luis. A ver, la pregunta creo que es si está homologado o no está homologado, que está así escrito, está así escrito. El tema es que Muy dijo la bien. Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo en este caso fue muy clara y dijo que solamente está homologado a las escalas salariales. Ajá. Todas las otras cláusulas, por ejemplo, una adicional para OSECAC de 8.000 pesos a 28.000 pesos, eso no está homologado y tampoco está observado y también dice que no es oponible la prórroga que pretende hacer las partes de la renovación del convenio. En definitiva, no es, lo único que está homologado, más allá de cómo está escrito en los considerandos, es solamente la escala salarial o la escala económica, porque hay prestaciones no remunerativas. Así que en definitiva es la escala económica. Es como si estuviéramos todavía con la ultraactividad. No, es como si tuvieras de alguna manera tenés la ultraactividad en comercio, pero solamente porque tenés un amparo de comercio. Si no, hubiera caído todo ahí. Salvo el INACAP, porque el INACAP fue renovado el año pasado, el Instituto de Capacitación, pero no quiero confundir a la gente con la pregunta. A la pregunta puntual, no está renovado hasta el 2031, tiene que sentarse a renovarse ese convenio colectivo de trabajo. Muy ¿Mm? bien. Bueno, Maximiliano, ¿algo más para contar o más allá de que es campodónico y no Lago Marcino, perdón? Mirá, a mí en el transcurso de los años, el rol de gerente de recursos humanos, para el cual me había incorporado al grupo, la empresa tiene 4 plantas industriales. Eh, una planta industrial, 2 plantas industriales en Tandil, una planta de acopio y una aceitera en General Belgrano, una planta de acopio acá en las afueras de la Ciudad de La Plata y otra planta industrial acá en la Ciudad de La Plata. Eh, y son realidades hasta internas muy distintas de cómo se gestiona, porque una cosa es donde antiguamente se decía, el lugar en donde conviene tener la empresa es en el lugar de distribución, en donde se distribuye la mercadería, y otra cosa es en el lugar en donde se produce la mercadería. Y la forma en la cual uno al tener mucho contacto y ser parte de la mesa chica de diálogo con directorio, CEO, etcétera, claramente no es lo mismo el negocio cuando vos no tenés ese flete en el medio para poder trasladar toda la materia prima, que producirlo in situ en donde vos tenés la materia prima. Ok. ¿Se entiende? Entonces, todas estas cuestiones en las cuales hay personas de por medio, los transportistas, ese vínculo para con los transportistas lo tenemos como muy aceitado porque es parte de nuestra diaria que nosotros también tenemos. Son parte de lo que es, para mí, agenda interna, ¿sí? Para mí, agenda interna, pero con mucho cuidado y vínculo y diálogo con toda la parte logística. Mucho. ¿Se entiende? Nosotros ahí hay una gestión de logística, pero toda la parte de responsabilidad y control de transportista recae en este sombrero. Y ¿Sí? tenemos, Maxi, para la interna, Mm. ¿no? Una pregunta de Virginia que dice, y dedicada, digamos, apuntada a vos. Dice, para Maxi, cuando la Cámara Empresaria no da bolilla a las pymes, dice, empieza diciendo, la manera es seguir intentando de la manera que vos comentás, estoy yendo con datos y números, artículo por artículo para que entiendan. Dice, porque a veces es difícil cuando en una misma cámara hay empresas grandes con empresas pymes, que es difícil que apoyen los cambios porque las grandes tienen otra espalda. He visto funcionar a otras cámaras hasta la posibilidad en donde se generaron el área de pyme. Con lo cual creo que el tratar de intentarlo nunca uno debe tratar de hacerlo y tratar de ser parte de esa cámara empresaria cuando vos te sentís representada por esa cámara empresaria es parte de lo que uno tiene que tratar de encontrarle la vuelta para tratar de formar parte. Eh, eh, internamente lo que sí digo es que a nosotros en lo particular, más allá de una cuota de mercado que la tenemos validada, es decir, que se muestra mes a mes, no pasa solo por una cuestión no pasa por una cuestión del negocio que nosotros hacemos en el mercado, sino de cómo nos movemos en el mercado, de cómo hacemos en el mercado, ¿se entiende? Entonces,
creo que no hay duda que hay que seguir intentándolo. Hay que golpear las puertas. Todo el tiempo. Sí. Bien, esto de que tengo mandato de la empresa, ¿no? Digamos, no es Siempre. que yo estoy, digamos, porque soy molesto. No, porque tengo un mandato de mi empresa. Y Los necesitas represento a ellos, sí. necesitas que políticamente haya una toma de decisión sobre esto, porque no solo golpea las puertas a vos, sino también tiene que golpear el área comercial, la tiene que golpear el CEO de la empresa, etc. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias, Marcelo. A ustedes por la invitación. Ya pusieron algún comentario de que les gustó mucho la reunión de hoy en el chat. Bueno, muy bien. Nos vemos dentro de 2 semanas. Otra vez agradecidos, como siempre, a Marcelo, que lo tenemos en el elenco estable, y a Maximiliano por esta participación puntual en este tema. Muchas gracias, Maximiliano. Marcelo, Dale. muchas gracias. A la Gracias gente de a ustedes, Balson, que está atrás para que todo esto funcione también, muchas gracias. Ujú. Y como siempre, Adra, y recordando que el 30 de octubre, como para festejar el cumpleaños número 66, que tendría Diego Armando Maradona, vamos a tener el Congreso de Adra. Que no es el Congreso número 10, pero estaría bárbaro que fuera eso. Bueno, saludos para todos y nos estamos viendo el lunes dentro de 2 semanas. Hasta luego. Chau. Adiós.